El regreso a clase en el ciclo escolar 2020-2021 lleva una característica de singular importancia. La crisis sanitaria global ocasionada por el COVID-19 ha venido a proporcionar a los gobiernos neoliberales el pretexto para la privatización de nuestro instrumento de trabajo, la educación. Horizonte sombrío para el pueblo trabajador. En el mundo, la generalidad de países, pese a miles de seres humanos abatidos por el virus, programan el regreso a una vida casi normal. En el tema educativo, la osada pretensión de retorno a las actividades escolares coloca en grave riesgo a docentes, alumnos y padres de familia. México no es la excepción. Este ciclo escolar, impuesto por el gobierno, aplica las medidas de la reforma educativa del pasado sexenio, sustituyendo la presencia del docente por la tecnología de la comunicación neoliberal, reduciendo al estudiante a simple espectador sin elementos de reflexión ni cuestionamiento. El 40% de nuestros compañeros padece alguna enfermedad crónico-degenerativa propia de esta profesión, que al igual que las compañeras con embarazo, se encuentran en riesgo inminente, situación que se complica por la deficiencia del servicio en el ISSSTE. Clínicas y hospitales se encuentran desde hace décadas en condiciones deplorables por el abandono gubernamental. El desafío que enfrentamos los trabajadores de la educación es enorme. La atención a los alumnos que presentan alguna discapacidad o condición desfavorable, a los provenientes de comunidades de extrema pobreza, las escasas e inexistentes condiciones físicas de la institución para enfrentar la crisis nos perfilan un panorama sombrío. Décadas de abandono, sin espacio suficiente y funcional, con ventilación deficiente, con mobiliario obsoleto, miles sin servicio sanitario, agua y electricidad. Las escuelas se perfilan como sitios de alto riesgo para docentes y alumnos. Para los padres de familia, la situación no es menos sombría. A la mayoría se les obliga bajo amenaza del despido a acudir a trabajar con escasa o ninguna protección, con un riesgo de contagio amenazador. Para el servicio educativo, la mayor consecuencia laboral de este ciclo escolar es sin duda el desplazamiento que la televisión hace del docente. Con el pretexto de la educación a distancia, se argumentará que no hace falta contratar maestros. La pandemia orillará a miles de trabajadores a adelantar su tiempo programado de jubilación o pensión por enfermedades, en demérito del sistema educativo nacional. La imposición de la tecnología a distancia en el proceso de aprendizaje, el emisor, la SEP, transmisor, la televisión y receptor, el alumno, rompe el proceso de comunicación docente-alumno, que da como resultado el proceso reflexivo de cuestionamiento y aclaración. La SEP contradice los postulados de la nueva escuela mexicana de que será humanística, reflexiva, empática y tecnológica. Además, pasar largas horas frente al televisor se traduce en sobrepeso e hipertensión arterial, sin dejar de lado las afectaciones mentales, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La privatización de la educación y del pensamiento fue la principal consecuencia que motivó jornadas de lucha intensas durante el periodo de la consolidación neoliberal y de gobierno de extrema derecha. El objetivo estratégico de los empresarios es incursionar en la educación pública, que deje de ser un derecho social para convertirse en un servicio. El que tenga para pagar que estudie y el que no. La erogación de 450 millones de pesos para pagar el servicio educativo que darán las televisoras a la educación pública son elementos de la privatización. Los que militamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideramos la necesidad de implementar una ruta adecuada con objetivos definidos en tiempo y forma que subsane las carencias y adversidades antes mencionadas, mejorando las condiciones de vida de los mexicanos, garantizar fuentes de trabajo, atención médica, infraestructura y material sanitario a clínicas y hospitales en todo el país, garantizar las condiciones sanitarias en las escuelas públicas para proteger la salud de la comunidad escolar, fortalecer y retomar las propuestas educativas alternativas, en particular la propuesta pedagógica de la CENTE,
detener los intentos de privatización de la educación con la imposición gradual y permanente de la educación virtual y a distancia llamado modelo híbrido. Exigimos, antes de aplicar cualquier modelo educativo, se consulte al magisterio. Su participación como actor esencial en el servicio educativo debe respetarse íntegramente, así como su horario de labores. Demandamos la implementación de un currículo emergente en sustitución de los programas oficiales mientras ocurre el regreso generalizado a las escuelas sin consecuencias que profundicen las desigualdades en términos de calificaciones y acreditación o certificación. La propuesta y posición política de la CENTE es que las clases presenciales y el inicio del ciclo se deben dar de manera gradual una vez que haya las condiciones sanitarias adecuadas. En coordinación con autoridades, crear las condiciones en los centros de trabajo de acuerdo al protocolo de la Secretaría de Salud. Implementar la instalación de comedores escolares y comunitarios, excluyendo de las escuelas la comida chatarra o de bajo nivel nutricional, implementando además disciplinas de ejercicio. La CENTE exige la reinstalación de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación con el gobierno federal, no solo para resolver los pendientes, sino además para reflexionar sobre los nuevos temas y en consenso encontrar la solución en bien del servicio educativo y la niñez mexicana. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo soy CENTE.